no recuerdo haber tenido otra opción en mi vida que no fuera ser médico. Quizás no sabía ni mucho qué cosa era ser médico o estar vestido de blanco para una consulta, pero siempre fue una decisión desde pequeña. Fue algo que de alguna manera venía conmigo, ¿no? Lo quería hacer, ni tan siquiera tenía tan cercanas personas de la familia que estuvieran en esta profesión. Pero siempre ante la pregunta de que le hacen a los niños desde pequeños, mi profesión era que quería ser médico. El tema del internacionalismo es algo que lo aprendemos desde niños, desde que somos pioneros, desde que hablamos del internacionalismo del Che. Y de alguna manera yo creo que los médicos cubanos que se van formando, que es una tradición desde pequeño por todas las organizaciones que van recitando, hay algo que les falta si no es internacionalista. Así que ese hecho de ir a cumplir una misión es como lo que complementa, lo que completa esa esencia de servir como un profesional de la salud. Pero yo creo que ser médico y ser cubano es una mezcla que te va haciendo diferente, para no decir ni mejor ni peor, pero sencillamente diferente por la manera de actuar, por la manera humana en que aprendimos a actuar, porque nuestra manera de actuar desinteresadamente, con amor, con ternura, con todas estas cosas que uno va haciendo en la vida, la tienes incorporada como parte de ti, es genético. Entonces, eso choca mucho en el paciente en el buen sentido. No están acostumbrados a que te miren a los ojos, no están acostumbrados a que te toquen, no estás acostumbrado a que les presten atención. Más bien, desgraciadamente, esta parte de la sociedad que atendemos, las brigadas médicas cubanas, generalmente son aquellas a las que no tienen el acceso a la salud. Y al ver llegar, ¿no? Nuestro comandante nos decía, Ángela, y no era por gusto. Es verdad que el comportamiento es totalmente diferente y hay que verlo en sus miradas. Incluso yo tengo la experiencia de Guatemala, cuando empezó el programa integral de salud, cómo fue difícil cuando los médicos cubanos estaban en las zonas intrincadas de Guatemala, que iban con sus mochilas y dando medicamentos. El guatemalteco, cuando le entregabas el medicamento en aquellos inicios, no entendía, pero además no creía en esa medicina que no costaba dinero. ¿Cómo era posible que algo lo fuera a curar y que no se lo fuera? ¿Y cuánto hubo que cambiar en el pensamiento de aquellas personas, en buscar con voluntad, en que creyeran en ti y que creyera que alguien fuera capaz de ocuparse de su salud sin que me diera dinero por el medio? Y eso fue marcando la diferencia. Fue marcando la diferencia en Bolivia, igual que en Guatemala, pero en Bolivia, por ejemplo, en La Paz, en el Alto, nosotros teníamos pacientes que venían desde Perú o que venían desde otras zonas fronterizas a verse con los médicos cubanos, sencillamente por la opinión y por la manera en que se veían esos médicos. A ver, Bolivia es una misión histórica, fue una misión que el comandante Fidel en el 2006 decidió, a partir de las propias inundaciones que había en el país y ya empezando también el gobierno de Evo, mandaron la primera brigada para todo el desastre que estaba ocurriendo y prácticamente se mantuvo en Bolivia durante 13 años, que fue cuando el golpe de Estado, con más de 8.000 profesionales, con un impacto también y con mucho aporte de Cuba. Prácticamente los 33 hospitales donde trabajábamos los médicos cubanos fueron donados por Cuba en algún momento, igual que los 15 centros oftalmológicos. Es decir, que había un vínculo muy fuerte de esa brigada que había llegado a lugares que nunca había llegado en Bolivia y un vínculo con el pueblo, una historia ya establecida en todo este tiempo. Y para nosotros fue muy difícil, porque fue pasar de esa historia, de ese reconocimiento, de ese personaje de ser médico, que tanto además yo creo que reconocen en todos los lugares del mundo. Cuando sucede el golpe de Estado fue muy brusco, fue algo muy fascista. Yo siempre digo algo que en las entrevistas cuando me preguntan, que fue como acostarte siendo ese médico querido, reconocido por la población, y te levantaste siendo tratado como un terrorista. Una derecha muy, muy fuerte, además con muchísima presión, con maltrato que hubo en la brigada. Todo se tornó con una violencia y además de alguna manera con mucha falsedad, que se fue tratando desde las redes sociales. Se fue creando un ambiente bien complejo, en el que tú sentías mucho peligro, en el que sentías además dolor, en el que no entendías cómo era posible que un pueblo que había estado contigo hasta el día anterior olvidara la historia. Para los cubanos la historia es algo esencial, los cubanos no nos olvidamos de la historia. Y de momento fue como si aquello, nada de lo que sucedía, incluso ante las preguntas, las interrogantes, la policía cuando llegaba, tú tenías que decirle, a veces nos paramos y decíamos, pero a ver, ¿cómo que no nos conoces? Tú eres nuestro paciente, fuiste nuestro paciente hasta ayer. ¿Cómo tú me vas a preguntar quién soy? Además, la manipulación mediática
fue extremadamente fuerte, y parte de la población, que es cultura del boliviano y también, por supuesto, de las personas que estaban en contra de todo el proceso de Evo, nos ponían en la televisión, ponían nuestras oficinas, hay imágenes incluso de nuestras oficinas donde dicen, bueno, este es el cuarto del pánico de los cubanos, aquí es donde ellos hacen las torturas. Después la manipulación con los médicos de que era lo que estábamos pagando la huelga, todo lo que estaba sucediendo en el país, que de alguna manera éramos los ideológicos, ¿no? Eran las personas que estaban conduciendo todo aquel proceso. Hoy nos mantenemos, después de un año, esa brigada, que éramos tanto en el tema del internet, en la comunicación, en saber, en conocernos, en querernos, tuvimos que unirnos. Fue una muestra de muchísima unidad, de muchísima disciplina, de colegiar cada decisión, de ser valientes en muchas ocasiones, de usar la única alternativa que tenías para llegar al lugar y poder regresar a Cuba, y de confiar, y sobre todo una muestra de mucha confianza. Y yo creo que eso marcó a todo el colaborador que estuvo en Bolivia, que hoy todavía, después de un año, después de mucho tiempo, no deja de afectarte, no deja de dolerte, Bolivia duele. Nosotros tenemos una frase de Bolivia duele. Se basan en la mentira, es decir, que solamente si tú utilizas la inteligencia te das cuenta que la manera en que tratan de desacreditar las brigadas médicas cubanas es una incongruencia total, es algo que, y es la manera desesperada de hacerle daño a algo que es tan noble, salvar una vida, devolverle la vista a alguien, que un niño nazca en tus manos, salvar a alguien que solo tiene la solución porque el único médico que está ahí es un médico cubano. Eso es muy difícil de tapar, es muy difícil de desacreditar. Incluso el último año de Bolivia, esa fue una de las cosas más crueles que tuvimos, también más fuertes que tuvimos ahí contra el colegio médico, cómo trataban constantemente de desacreditarnos, de ponernos en una mala posición, de tratar de culparnos de cosas, de malas prácticas. Y realmente yo lo veo como acciones desesperadas para tratar de tapar una verdad. Mira, los jóvenes del ELAN tienen una gran mezcla. Primero, van entendiendo y conociendo a sus profesores. Van aprendiendo de su humildad, de su sencillez. Se conectan con el pueblo cubano y aprenden de su día a día. Pero además, el ejemplo de hoy. Hoy, por ejemplo, en ELAN hay 92 países en esta sede. Esa unidad de tantas culturas, de tantas costumbres, de tantas cosas que tienes que conciliar, que enseñar, que hablar de respeto, incluso en temas políticos, pero en temas culturales, en temas religiosos, hace que ellos crezcan mucho y se forman diferentes. Uno tiene que ver solo las redes sociales de los egresados del ELAN, de cómo hablan, de ese recuerdo de Cuba, de lo que aprendieron, del compromiso que tienen. Esa formación se la llevan. Y de las cosas que tratamos, yo creo que es el ejemplo. Es el ejemplo de ese profesor que está en la clase, de ese profesor que está después en el hospital, que está en el policlínico, que lo acompaña, que lo enseña, que se preocupa, que ve además en su actuación con el paciente, y ellos van creciendo. Tienen muchos retos. Hoy solamente llegar a un país, en 6 meses aprender el idioma, enfrentar una carrera de medicina, lograrlo hacer, lograr comunicarse, lograr entenderse, convivir, eso tiene unos parámetros de verdad que te van haciendo muy sensible, que te van haciendo diferente. Y yo creo que es eso, se enseña con el ejemplo de Cuba y con lo que ellos ven aquí día a día, y sí tienen la posibilidad que no tiene el estudiante cubano, que es la comparación de dónde vienen y a dónde llegan, y eso ellos lo ven. Hay que oírlos escuchar cuando llevan 6 meses en Cuba, hablar con una pasión que dice, bueno, ¿y dónde lo aprendieron? ¿Quién se los enseñó? Pero es nada, es su experiencia vivida y es lo que están viendo. Cuba es una revolución, Cuba es transformadora, y revolución es amor, fíjate, es altruismo, es crecimiento, es deseo de hacer las cosas, es eso que te hace levantarte todos los días y ponerte un nuevo reto, ese que nos impone toda la situación que tenemos, esa situación de Cuba, ese bloqueo que no te hace detenerte, que te quitan estas alternativas y buscas otras. Esa es la revolución. Yo creo que no hay todo lo que lleve movimiento te lleva a una revolución. Y nosotros los cubanos somos los que más nos hemos preparado hoy para aceptar esta vía, la otra,
Así que nunca nos quedamos sin alternativa. Y es lo que nos pasa cuando andamos por ahí en los lugares, que todos se sorprenden porque para el cubano no hay nada imposible. Si no es por una vía, es por la otra. Entonces Cuba es revolución.